Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición. Es la historia de cómo el silencio, usado en el momento correcto, puede doler más que 1000 gritos. Al final, te voy a contar la frase exacta que dije aquella tarde. La frase que ella jamás pudo olvidar. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después va a sorprenderte. Me llamo Daniel. Tengo 34 años. Durante 7 años estuve casado con Valentina, una mujer inteligente, talentosa, con una sonrisa que, hasta ese día, yo creía sincera. Trabajaba en una empresa de logística. Largas jornadas, viajes ocasionales, reuniones que se extendían más de lo planeado. Valentina, en cambio, trabajaba desde casa, como diseñadora gráfica freelance. Al principio, esa diferencia de horarios nos parecía perfecta. Yo llegaba cansado, ella tenía la cena lista, y pasábamos las noches hablando de proyectos, de sueños, de un futuro que planeábamos juntos. Como cualquier historia que empieza bien, la nuestra también empezó así. Con confianza, con rutina, con esa sensación de seguridad que uno construye durante años, ladrillo por ladrillo, sin imaginar que puede derrumbarse en un solo instante. No éramos una pareja perfecta. Discutíamos como todos, pero jamás dudé de su lealtad. Jamás. Todo cambió, sutilmente, hace unos 2 meses. Al principio fueron detalles pequeños, casi invisibles. Un mensaje que cerraba rápido cuando yo entraba a la habitación. Una sonrisa nerviosa cuando le preguntaba con quién hablaba. Salidas con amigas, que, poco a poco, se volvieron más frecuentes y más largas. Un día noté un perfume distinto en su ropa, uno que yo nunca le había regalado. No dije nada. No porque no me importara, sino porque, en el fondo, una parte de mí ya sabía lo que estaba pasando, y esa parte necesitaba tiempo para prepararse antes de enfrentarlo. Hablé, en secreto, con un abogado amigo mío. Solo quiero entender mis opciones, le dije, tratando de sonar tranquilo. Por si acaso. No fue un acto de venganza, fue instinto de supervivencia. Durante semanas, viví con esa sospecha pesando sobre mí como una piedra. Sonreía en casa, cenaba con ella, le decía, te amo, antes de dormir, pero por dentro, algo se había activado, algo que no podía apagar. Ese martes fue diferente. Mi jefe me dio la tarde libre después de cerrar un proyecto importante que llevábamos meses preparando. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la calma. Pensé, voy a sorprender a Valentina. Voy a llegar temprano, comprar algo de comer y simplemente estar con ella. No sabía que esa decisión cambiaría todo. Manejé hacia casa con la radio encendida, tarareando una canción que ni siquiera recuerdo. El sol de la tarde entraba por la ventana del auto. Todo parecía normal, tranquilo, como cualquier otro día. Estacioné frente a la casa, caminé hacia la puerta principal. Y entonces la vi, entreabierta, no cerrada con llave, como siempre, entreabierta, como si alguien hubiera olvidado asegurarla por completo. Me detuve un segundo. Algo en mi pecho se apretó, aunque todavía no sabía por qué. Empujé la puerta despacio. Silencio, y luego, risas. Su risa. Esa risa que yo conocía de memoria. La misma que había escuchado miles de veces en 7 años de matrimonio. Pero esta vez, algo en el tono era diferente, más ligera, más íntima, y junto a su risa, una voz de hombre, una voz que yo no reconocía. Caminé hacia la sala, cada paso más lento que el anterior. Mi corazón empezó a latir con fuerza, podía sentirlo en mis oídos, y entonces los vi. Ahí estaba Valentina, sentada en el sofá, muy cerca de un hombre que yo nunca había visto antes. Él sostenía una copa de vino en la mano. Ella tenía la mano apoyada, casi sin darse cuenta, sobre la pierna de él. Los dos se congelaron al verme. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Nadie gritó, nadie se movió durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 3 o 4 segundos. El hombre fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un salto, torpe, nervioso, buscando su chaqueta con las manos temblorosas. Valentina se quedó inmóvil, pálida, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. Y en ese momento, justo en ese momento, sentí algo extraño. No fue rabia explosiva, no fue el impulso de gritar, de romper algo,
de exigir explicaciones a los gritos, como había imaginado tantas veces en mis peores pesadillas. Fue calma, una calma fría, casi extraña, que me recorrió de pies a cabeza, porque, en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Llevaba semanas sabiéndolo, y esa parte de mí ya se había preparado para este momento exacto. «Daniel», susurró Valentina, con la voz quebrada. «Esto no es lo que parece». No respondí. El hombre, sin decir una palabra, pasó junto a mí, casi corriendo, y salió por la puerta principal. Ni siquiera lo miré. Para mí, en ese instante, él no era el verdadero problema. Él era solo un síntoma. El verdadero problema estaba parado frente a mí, temblando, esperando una explosión que nunca llegó. Caminé hacia el pasillo, sin decir una palabra, sin mirar atrás. Cada paso resonaba en el silencio de esa casa, que, hasta hace unos minutos, yo todavía consideraba un hogar. Entré a la habitación que compartíamos desde hacía 7 años. Todo seguía en su lugar. La cama tendida, el perfume de ella sobre la cómoda, las fotos de nuestra boda, todavía colgadas en la pared, sonriéndome como si se burlaran de mí. Abrí el armario, saqué una maleta, empecé a guardar mi ropa. Con calma. Doblaba cada camisa con cuidado, como si estuviera empacando para un viaje de negocios cualquiera, no para el fin de un matrimonio de 7 años. Mis manos no temblaban. Ni una sola lágrima cayó de mis ojos. Escuché sus pasos detrás de mí. Se detuvo en el marco de la puerta. «Daniel», dijo, con la voz temblando, «no vas a gritarme, no vas a decir nada». Seguí guardando mi ropa. No la miré todavía. «¿Qué querías que hiciera?», respondí, sin levantar la voz. «¿Que rompiera algo? Que te gritara delante de los vecinos. Eso es lo que tú esperabas, ¿verdad? Un espectáculo». Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Cerré la maleta. Y por primera vez desde que entré a esa casa, la miré directamente a los ojos. «Ya no tengo nada que gritar», le dije, con una calma que ni yo mismo reconocía. «Lo que tenía que decir, ya lo dije hace tiempo, cuando te pregunté si todo estaba bien entre nosotros, y tú me dijiste que sí». Hice una pausa. La habitación entera pareció contener el aire. «El respeto que perdiste hoy no se recupera con palabras». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Tomé la maleta. Caminé hacia la puerta. Ella extendió la mano, como si quisiera detenerme. «Daniel, espera. Podemos hablar, podemos arreglar esto». Me detuve un segundo, sin voltear. «No hay nada que arreglar cuando la confianza ya se rompió por completo», dije. «Y tú la rompiste hoy, aunque probablemente no fue la primera vez». Salí de la habitación, bajé las escaleras, crucé la sala donde, minutos antes, había visto la escena que cambiaría mi vida para siempre. Abrí la puerta principal. El aire fresco de la tarde golpeó mi rostro. Por un instante, cerré los ojos y respiré profundo. Detrás de mí, escuché su voz quebrada, casi un susurro. «¿A dónde vas a ir?». No respondí. Caminé hacia mi auto, subí la maleta al asiento trasero y me senté frente al volante. Miré la casa por el espejo retrovisor. Las luces de la sala seguían encendidas. Podía ver su silueta parada en la puerta, inmóvil, observando cómo me alejaba. No volteé. No bajé la ventana. No dije una palabra más. Encendí el motor y salí de esa calle que, durante 7 años, había sido el camino hacia mi hogar. Mientras manejaba, sin rumbo fijo al principio, una sola frase resonaba en mi mente, una y otra vez, como un eco que no quería desaparecer. «El respeto que perdiste hoy no se recupera con palabras». No sabía todavía hacia dónde me dirigía, pero sabía, con una certeza que me sorprendió a mí mismo, que jamás volvería a cruzar esa puerta. Manejé sin rumbo durante casi 1 hora. Las calles de la ciudad se veían distintas esa tarde. Los mismos semáforos, las mismas esquinas que había cruzado miles de veces, pero todo parecía pertenecer a otra vida, a la vida de alguien que ya no era yo. Finalmente, terminé frente a la casa de mi hermano. Toqué la puerta. Cuando la abrió, no tuvo que preguntar nada. Bastó con ver mi rostro, la maleta en mi mano, para entender que algo grave había pasado. «Entra»,
fue lo único que dijo. No me pidió explicaciones esa noche, solo me preparó un café, se sentó frente a mí en silencio y esperó. Esperó a que yo estuviera listo para hablar. Cuando finalmente le conté lo que había visto, no dijo, «Te lo dije», ni «Yo sabía que algo andaba mal». Solo puso su mano sobre mi hombro y dijo, «Hiciste lo correcto al irte con calma. Eso dice más de ti que cualquier grito». Esa noche no dormí casi nada. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas de Valentina, una tras otra. Después, mensajes de texto. «Daniel, por favor, contesta. No fue lo que pensaste. Te lo puedo explicar. Te amo, no puedes irte así. Fue un error, un momento de debilidad, nada más». No respondí ninguno. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque, sinceramente, no tenía nada más que decir. Todo lo que necesitaba decir, ya lo había dicho parado en el marco de esa puerta. Los días siguientes fueron extraños. Iba a trabajar como si nada hubiera pasado, aunque por dentro sentía que cargaba un peso invisible sobre los hombros. Mis compañeros notaban que algo andaba mal, pero nadie preguntaba directamente. Solo mi jefe, un hombre mayor que había pasado por un divorcio años atrás, se acercó un día y me dijo, «El silencio, cuando se usa con inteligencia, es la herramienta más poderosa que existe. No lo desperdicies gritando». Esas palabras se quedaron conmigo. Mientras tanto, Valentina insistía. Su hermana me llamó una vez, tratando de mediar. «Ella está destrozada, Daniel. Dice que fue un error, que nunca quiso lastimarte». Le respondí con calma. «Los errores duran un segundo. Esto duró meses, y lo peor no fue lo que vi esa tarde, fue todo lo que no vi durante todo este tiempo. No hubo más intentos de mediación después de eso. Una semana más tarde, hice algo que sorprendió incluso a mi propio hermano. Llamé a mi abogado. No para pedir consejo esta vez, sino para confirmar que todo estaba listo para avanzar con el proceso de divorcio. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera Valentina, era que yo no había llegado a ese martes completamente desprevenido. Las semanas de sospecha silenciosa no las había pasado solamente sufriendo en secreto. Las había pasado preparándome. Aquí está la parte de esta historia que sorprendió a todos, incluida mi propia familia. Cuando entré a la oficina de mi abogado esa semana, él no se sorprendió al verme. Simplemente abrió una carpeta que ya tenía preparada sobre su escritorio. «¿Confirmamos que avanzamos?», me preguntó, con la calma de alguien que ya esperaba esta visita. Asentí. Porque la verdad es esta. Yo no había llegado a ese martes completamente desprevenido. Semanas atrás, cuando las primeras sospechas empezaron a aparecer, los mensajes que cerraba rápido, el perfume desconocido, las salidas cada vez más frecuentes, tomé una decisión que en ese momento me pareció fría, casi cruel. Decidí prepararme para lo peor, sin decir una sola palabra. Reuní documentos financieros. Organicé comprobantes de los bienes que eran míos antes del matrimonio. Guardé capturas de pantalla de conversaciones que había visto por accidente, no para exponerlas públicamente, sino para tener claridad si algún día necesitaba tomar decisiones legales importantes. Hablé con mi abogado en 3 ocasiones distintas durante esos 2 meses, siempre en secreto, siempre con la esperanza de estar equivocado. Cada vez que salía de esas reuniones, una parte de mí deseaba que todo fuera una simple paranoia, que Valentina me demostrara que mis sospechas no tenían fundamento. Pero la otra parte de mí, la parte más racional, sabía que prepararse no significaba desear que la traición fuera real. Significaba simplemente no dejarme sorprender sin ningún tipo de protección, sin importar qué pasara. Cuando finalmente llegó ese martes y confirmé con mis propios ojos lo que llevaba semanas temiendo, no tuve que empezar de cero, no tuve que correr desesperado a buscar un abogado en medio de la crisis emocional. No tuve que tomar decisiones importantes mientras las lágrimas nublaban mi juicio. Todo ya estaba listo. Esa es la razón por la que pude mantenerme calmado frente a Valentina esa tarde. No porque no sintiera dolor, lo sentía, y mucho, sino porque ya había canalizado ese dolor semanas antes, convirtiéndolo en preparación en lugar de destrucción. Mi hermano, cuando finalmente se enteró de todo esto, se quedó en silencio unos segundos antes de decir, «Entonces tu calma de esa tarde
No fue porque no te importara, fue porque ya habías llorado esa pérdida antes, en privado, semanas atrás. Tenía razón. El proceso de divorcio avanzó con una rapidez que sorprendió incluso a mi abogado. Como todo estaba documentado, como los bienes estaban claramente definidos desde antes del matrimonio, no hubo grandes disputas legales. Solo trámites, firmas y el cierre silencioso de un capítulo que había durado 7 años. Valentina, cuando se enteró de que yo ya tenía todo preparado desde antes, me envió un último mensaje que decía: «Entonces, nunca confiaste completamente en mí, ¿verdad?». Lo pensé durante un largo rato antes de responder, y cuando finalmente lo hice, escribí algo que resumía todo lo que sentía. Confié en ti completamente, hasta el día en que las señales se volvieron imposibles de ignorar. Prepararme no fue dejar de confiar, fue simplemente aprender, después de años juntos, que el amor y la protección propia pueden, y deben, existir al mismo tiempo. No respondió nada más después de eso.